Bueno, aquí tenemos el sistema de inyección Common Rail tipo Delphi. Está pues compuesto por eh, la bomba de alta presión, el riel de inyección y los inyectores que están controlados electrónicamente por una unidad de control electrónico USM. El sistema de inyección de Common Rail permite el control individual del avance de la distribución y del flujo, permitiendo el control perfecto de la combustión cilindro por cilindro. Además, la presión de inyección se puede ajustar en un amplio rango de valores de acuerdo a las condiciones de funcionamiento del motor. Cuando está en ralentí, carga baja, una presión de inyección de aproximadamente 200 barios. Pues esto hace posible que se obtenga una menor tasa de inyección y un ajuste muy preciso en la cantidad de combustible inyectado. A plena carga, las precisiones altas de inyección son de aproximadamente 1400 barios y pues esto asegura una adecuada atomización muy fina del combustible, garantizando así una óptima funcionamiento del motor. Bueno, acá tenemos el sistema completo de Common Rail. Este es como un bosquejo del funcionamiento. Acá en rojo tenemos las partes principales del sistema Common Rail de inyección diésel. Pues empezamos por el filtro de combustible, que es el encargado pues, de filtrar todas las impurezas del combustible cuando van hacia la bomba de alta presión. Dice bomba HP por sus siglas en inglés de High Pressure. Posteriormente, la bomba dirige el combustible a alta presión hacia un riel de inyección y luego pues hacia el inyector. Obviamente, las funciones de todos estos elementos están controladas por la unidad de control electrónico OSM. Controla la inyección, la presión del riel y también puede controlar funciones del motor y del vehículo. Las salidas principales del sistema de la ASM están la temperatura del combustible en la bomba, es decir, presión del combustible en el riel y pues otros parámetros del motor como velocidad del motor, posición de pedal del acelerador, presión del turboalimentador, entre otros. Y las salidas, pues la corriente de accionamiento para la válvula del control del inyector y la corriente de accionamiento para la válvula de derivación del caudal de entrada. Y un calentador de combustible que va acá. Y este último pues puede ser opcional. El circuito de baja presión para la línea de retorno tiene dos funciones principales. Primero, recibir el flujo de la línea de retorno de la bomba y enviarla de vuelta hacia el tanque. Y el segundo, recibir el flujo de la línea de retorno del inyector. Esta función es ayudada por un tubo de Venturi para crear un vacío en la línea de retorno. El circuito de alta presión se utiliza con la bomba de alta presión para comprimir el combustible desde el circuito de baja presión hasta el riel a través de una tubería de alta presión. Un riel para acumular combustible altamente presurizado conectado a su vez a los inyectores por tuberías de alta presión, así como lo vemos acá. El circuito de alimentación de baja presión alimenta al equipo de combustible con combustible filtrado y presurizado, que es la bomba de alimentación. A continuación, a ver la bomba de alta presión con sus principales características. Aquí la tenemos. En esta parte se encuentra la bomba de transferencia. Acá está la válvula reguladora de presión de transferencia. Y aquí está la bomba de transferencia. El suministro de baja presión, por siglas en inglés, low pressure. El Venturi. El sensor de temperatura del combustible. La válvula de derivación de la entrada. El limitador de presión
y obviamente pues la salida de alta presión, que es la que va hacia el riel de inyección. Funciones de la bomba de alta presión, pues, generar el nivel de alta presión requerida en el riel, medir la cantidad de combustible comprimido en forma precisa según los requerimientos de potencia del motor para satisfacer las demandas de alta presión y de combustible calculadas por el SM de acuerdo a las necesidades del conductor. La bomba consiste en los siguientes elementos principales: el cabezal hidráulico, el sensor de temperatura, la válvula de derivación del caudal de entrada, la salida de alta presión, la válvula de admisión, la válvula de salida, los émbolos, de rodillo y zapata, el eje y la bomba elevadora de presión. Aquí la podemos observar, ahí están todos pues, los elementos principales. Esto es como una vista en corte de la bomba. La transferencia es un concepto de aspa integrada, la bomba de alta presión, es decir, va interna en la carcasa, lleva una presión regulada de aproximadamente 6 bares y tiene un flujo de combustible de aproximadamente 90 litros por hora a 300 RPM y de 650 litros por hora a 200 RPM. La de alta presión es un anillo de levas con 4 lóbulos. Las cámaras en fase a 45 grados. La alta presión modulada por la válvula de derivación de caudal de la limitador de alta presión desde 1800 a 2100 varios, toma su fuerza por una transmisión de correa con la razón de velocidad de 0.5. A continuación vamos a ver las fases, las 4 fases del funcionamiento de un inyector de este sistema. En la primera fase tenemos el inyector sin inyección. No se envía corriente hacia la válvula solenoide, entonces pues obviamente esta no se activa. La presión en la cámara de control es la misma que en el riel y la boquilla acá en este momento, como vemos, se mantiene cerrada y por ende pues no hay inyección de combustible. En la segunda fase, ya como vemos acá, el solenoide de la válvula de control es energizado mediante el SM. Acá como podemos ver, la válvula de control sube, la presión del combustible en la cámara de control de la aguja comienza a bajar acá, la boquilla aún está cerrada. Cuando la presión de la cámara de control ha bajado lo suficiente, es decir, acá, la presión del combustible en el asiento de la boquilla, en esta parte cónica, permanece igual a la presión del riel, la aguja de la boquilla queda desbalanceada por la baja presión que hay en esta parte y la alta presión que hay en esta, vence la fuerza del resorte y se mueve hacia arriba. Acá tenemos la fase 3, que es pues cuando ya empieza la inyección. Los orificios de inyección en este caso pues ya están abiertos, ya ha subido completamente la válvula. El tiempo que permanece energizado el solenoide acá, la válvula de control dependerá del punto de funcionamiento. Controlará la cantidad de inyección para una presión determinada en el riel. Obviamente, esto, pues el patrón de abertura, la cantidad de tiempo que está abierto depende pues, de la exigencia en este momento del motor. Ya para finalizar, tenemos la fase 4, que pues en la fase 4 la SM corta la corriente hacia el solenoide de la válvula. Como vemos acá, pues esta regresa a su asiento a la fuerza del resorte del solenoide.
la presión de la cámara de control de la aguja aumenta, esta parte, y pues se hace levemente mayor que la presión del asiento en la boquilla, es decir, la que está acá. Cerrando de esta forma la aguja y pues finalmente cortando la inyección de combustible. Estas son las 4 fases del sistema de inyección. Este fue un pequeño resumen del funcionamiento y de las partes principales del sistema de inyección de Common Rail tipo Delphi.